firma para cualquier documento XML que generen en sus respectivas instituciones. Entonces, les adelanto que hace poquito estuve reunido con funcionarios del Ministerio de Hacienda y ya estamos trabajando en cuál sería el nuevo diseño de la factura electrónica. Entonces, este ejercicio de retroalimentación nos va a permitir conocer este nodito de firma digital, cómo construirlo para que después lo emitamos y de forma estandarizada todos en nuestras diferentes instituciones utilicemos una implementación que utilice ese mismo tipo de nodo. Entonces, el reto a la hora de hacer intercambio de documentos firmados va a ser la interpretación del contenido del documento y no la validación de la firma, porque eso ya como lo implementé en mi institución, alguien más lo implementa exactamente igual y debería ser transparente. Después del perfil de SADES, estamos planteando un manual de buenas prácticas para la implementación de aplicaciones o librerías con mecanismos de firma digital, que esto queremos atender una serie de consultas que se podrían generar al respecto del desarrollo de aplicaciones de firma digital, como por ejemplo la manifestación de la voluntad, que yo efectivamente estoy firmando lo que veo, todo este tipo de inquietudes que podrían surgir de un proceso de desarrollo de firma digital. Queremos atenderlos en un manual en donde esperaría poder contar con todos ustedes para conocer retroalimentación de la forma en que han hecho su desarrollo de firma digital en el país. Y finalmente, un desarrollo, un modelo genérico de validador de documentos electrónicos firmados digitalmente que tenga el respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que cualquiera de nosotros podamos agarrar un documento firmado digitalmente en Costa Rica que respeta el formato oficial y el sitio sea quien me diga si ese documento tiene una firma vigente válida o no. Algunos detalles con respecto a la política. Bueno, la comunidad de usuarios, ¿a quienes identificamos que esto puede ser de utilidad? Básicamente son todos los miembros del Sistema Nacional de Certificación Digital. Tenemos a las entidades públicas y privadas que provean o deseen proveer o consumir servicios de firma digital, a los probadores y a los desarrolladores de soluciones de firma digital en el mercado, a los usuarios de estos servicios o soluciones y a los ciudadanos en general que deseen conocer o utilizar mecanismos de firma digital. ¿Cuáles son las responsabilidades que estamos planteando en esta política que ustedes se llevan hoy día para su casa? Tenemos diferentes obligaciones dependiendo del rol que juegan en un proceso de flujo de un documento firmado digitalmente, ya sea si son los firmantes, los receptores o los que validan un documento firmado. Y además, dentro del tema de las responsabilidades, dejar bien explicado que los estándares permiten cierta flexibilidad en el manejo de las obligaciones según el contexto del negocio. En esto no entro en mucho detalle porque es un tema un poco técnico, pero básicamente si yo como institución proveo un servicio donde necesito que mis usuarios firmen digitalmente los documentos, puede que yo de ellos nada más necesite la firma básica, el documento con el primer elemento que vimos. Y luego, cuando ellos me brindan a mí ese documento, yo le agrego todos los elementos adicionales que vimos ahí: la estampa de tiempo, la cadena de certificados y la información de revocación. Esto es posible, los estándares lo plantean y nosotros lo estamos planteando también en el formato oficial. Y aquí es para contarles brevemente cómo estamos con esto. Bueno, la política está en consulta pública desde su publicación en la Gaceta número 155 el lunes 13 de agosto, hace 5 días. Esto tiene un periodo de consulta de 10 días hábiles y después de recibir todas las observaciones, comentarios o sugerencias de todos ustedes que verdaderamente nos gustaría recibirlas, hacemos un análisis de esas observaciones, se incorporan al documento y posteriormente ya hacemos la publicación oficial. Esperamos que a mediados o finales de septiembre de este mismo año. Estamos discutiendo el tema del periodo de transición para todas las instituciones que ya tienen desarrollos en firma digital. De cierta manera, estamos discutiendo cuál va a ser el periodo de transición para que adapten sus sistemas a esta realidad. Aquí es importante recalcar que todos estos formatos que les comenté son evolución natural de los formatos que ya muchos de ustedes utilizaron. En el proceso de investigación, cuando construimos este proyecto, contactamos a muchos de ustedes para averiguar qué formatos utilizaban en sus instituciones. Muchos utilizan PKCS7, XML-DSIG, algunos utilizan firma PDF básica. Entonces, lo positivo de estos estándares es que son la evolución natural
de los estándares que ustedes ya utilizan. Entonces, en la teoría, el ejercicio de actualización que deberían hacer es modificar los mecanismos de firma que ya tienen para agregar estos elementos extra que la política propone. No debería ser un reinicio desde cero, debería ser un desarrollo evolutivo sobre las plataformas con las que ya cuentan. Y bueno, lo que les comentaba antes, esta propuesta de política, esta versión de consulta pública, está incluida en la memoria UCB que se les entregó al hacer el ingreso. Finalmente, me gustaría tocar un poquito los detalles de esta última pieza del proyecto que les comentaba ahí, que es el validador modelo, ¿verdad? Aquí, esto es una pequeña propuesta de nombre, ¿verdad? Sujeto a cambio sin previo aviso. Básicamente, el validador de firma digital lo que propone es ser una herramienta con el respaldo del Ministerio que permita a cualquier institución pública, a cualquier institución privada, a cualquier ciudadano desde su casa, a cualquier juez o inclusive a cualquier extranjero que desee validar una firma electrónica emitida en Costa Rica, utilizar ese sitio, utilizar esa plataforma para verificar la validez de los documentos que les fueron entregados. Además, es una solución que queremos que sirva sobre cualquier explorador y sobre cualquier sistema operativo. Es una solución que, al igual que en el espíritu de los certificados que se emiten hoy en día, debe respetarse completamente la neutralidad tecnológica, y queremos que este validador pueda utilizarse de cualquiera de estos contextos. Además, es una solución que vemos, por ejemplo, para un juez, utilizando un documento XML generado, respetando el perfil SADES que vamos a proponer, que pueda enviarlo a este validador, que realice todo el proceso de validación dentro del validador, que eso podría representar, dependiendo de la implementación, la consulta, la validez de los certificados contra la CA, y que aún cuando la CA no esté disponible, o sea, aún cuando este juez esté desconectado de internet, el documento electrónico por sí solo sea un documento autocontenido, que es el espíritu de los formatos. O sea, que ya el documento tenga todos los elementos para poder verificar la validez de su firma. Y esto no importa cuándo, ya sea hoy, ya sea en el futuro próximo o en un futuro lejano, aún cuando por razones de evolución los certificados de la raíz ya hayan cambiado, o los certificados de las diferentes CEAs hayan cambiado, etcétera, etcétera. Además, este validador lo estamos planteando para que también funcione no solo con los desarrollos a medida que se van a hacer utilizando el perfil SADES que queremos proponer, sino también con los diferentes documentos electrónicos firmados digitalmente de las diferentes aplicaciones ofimáticas que todos utilizamos hoy en día. Entonces, en teoría, este validador podría recibir cualquier tipo de estos documentos que haya sido firmado en el formato avanzado de esa herramienta, que esto es un tema que va a tocar Miguel en la próxima presentación, y tenga todos los elementos para garantizarle la validez a este juez que quiere validar sus documentos, o a cualquier ciudadano como nosotros que desee no confiar en una herramienta X, sino en un tercero de confianza que en el Sistema Nacional de Certificación Digital está representado por nosotros en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, tiene que ser un producto con un soporte adecuado, con una documentación técnica y manuales robustos, un proceso de mejora continua del cual esperamos que todos ustedes formen parte, y finalmente un producto que nos gustaría poder hacer ejercicios de demostraciones o implementaciones en sitio, o sea, que verdaderamente pudieran ser ejercicios acompañados de poder sus respectivas implementaciones acoplarse a este producto que estamos proponiendo, para garantizar que lo que ustedes están generando lo están generando como nosotros esperamos que sea, y que sea bien hecho. Finalmente, el impacto de todo esto, ¿verdad?, es un impacto nacional. Nosotros vemos aquí una oportunidad para demostrar que en Costa Rica las cosas se pueden hacer hablándonos entre todos, y que verdaderamente pueden haber soluciones interoperables en este país. Es un impacto que nosotros vemos en mejorar, en aumentar el conocimiento de cómo funciona la firma digital en nuestro país, de cómo un impacto en el ahorro para todas las diferentes organizaciones que asuman responsabilidades de implementar mecanismos de firma en sus diferentes plataformas, de agilidad, de mucha más flexibilidad a la hora de desarrollar nuevas implementaciones de firma digital,
un impacto que nos permita mayor confianza en ese Sistema Nacional de Certificación Digital, que es el eje central en el cual nos basamos para toda la estrategia de masificación de la firma. Y finalmente una mejora en la seguridad para todas las piezas involucradas, para los ciudadanos que consumen los servicios, para las aplicaciones y para las entidades que desarrollan estas aplicaciones en el país. Pues bueno, eso sería. Muchísimas gracias por su atención y lo dejo con Muchas gracias, don Alexander. Como parte final de nuestro evento, escucharemos al señor Miguel Ángel Carballo Chavarría, quien nos hablará de la aplicación del formato oficial en las diferentes herramientas ofimáticas que se utilizan en el país. Buenos días a todos. No voy a tomar mucho tiempo. Básicamente la meta de esta presentación es transmitirle a ustedes el proceso de investigación realizado de forma conjunta, esto del Banco Central, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y representantes de las herramientas que están hoy aquí presentes, en donde analizamos si esta postura de formato oficial que se llevan ustedes hoy efectivamente es implementado con estas características por las herramientas que comúnmente utilizamos, y traemos los resultados de esas investigaciones. Esto es una investigación en marcha, es un proceso que no culmina y probablemente aún con la presencia de las herramientas que don Alexander mostró anteriormente va a necesitar seguir siendo investigado. Retomando brevemente lo que Alexander estaba presentando, vemos como dos escenarios. El escenario de interoperabilidad, en donde tenemos un alcance nacional, un ambiente controlado, desarrollos a la medida y la posibilidad de definir un formato único. Esto nos va a permitir que, sin importar si hay intercambio de documentos firmados electrónicamente entre instituciones o van a juzgados, o las personas tienen la necesidad de resguardarlos, pues ahí vamos a tener estos grandes dos temas que Alexander expuso: ubicación fehaciente en el tiempo e información de revocación que me permite a mí validar las firmas no importa cuándo, pero además la estandarización requerida para el tema de interoperabilidad. Esto vendría a completarse con la creación del validador que fue presentado anteriormente, en donde ese validador en este caso tendría una función de un tercero oficial. Cuando yo, empresa o yo, persona, quiero verificar que tengo algo que efectivamente compromete las partes, puedo utilizar este documento estándar. Sin embargo, parte también de la problemática que venimos a resolver con este estándar tiene que ver con el escenario ya no de interoperabilidad o de desarrollos a la medida, sino el escenario en donde existen herramientas de usuario final, en donde quien interpreta el documento y la validez de la firma no es un computador, sino es una persona, que es lo que normalmente hacemos nosotros, y es a lo que se refería también don Carlos en su presentación cuando decía el sitio web me da un comprobante. Ese lo interpreta una persona, o cuando hay firmas en donde los participantes son ambos personas físicas. El tema aquí es que esos participantes tienen herramientas diferentes. Aquí en la ilustración tenemos un participante con una herramienta ofimática de Microsoft, pero tal vez hay otro participante que utiliza una herramienta como LibreOffice, en donde el formato no es el mismo, y tal vez el intercambio de información o la entrega de comprobantes que una institución realiza utiliza PDF como sustento de esos documentos. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? ¿Y cómo logramos cumplir esas metas que en la lámina anterior se exponían de validación en el tiempo e interoperabilidad, el tema de estandarización? ¿Cómo lo logramos cuando los participantes utilizan estas herramientas que además están profundamente posicionadas en Costa Rica y en las instituciones en general?
las personas están ya educadas en esas herramientas, ya las utilizan y están integradas a los procesos que las instituciones tienen. El validador acá también, como lo presentó don Alexander, tiene un rol muy importante, y yo diría que va más allá, por lo menos en unas primeras etapas, de ser el tercer oficial, que es una gran función, pero también va a tener la posibilidad de que yo verifique que la firma digital que estoy realizando tiene los elementos correctos, e inclusive ese validador podría incorporar aquellos elementos que estuvieran ausentes en un documento que se firmó, pero además esperamos que esa herramienta también permita visualizar información que, como vamos a ver más adelante, en algunos de los casos, las herramientas que hacen sus implementaciones de forma global, que es lo que está acá descrito, no muestran la información a como nosotros esperábamos que eso iba a suceder. Y a diferencia del escenario anterior, acá esa herramienta no es contextualizada en Costa Rica, sino que el alcance es de uso global. Una herramienta como esta es usada en el mundo entero, y pues estas empresas no hacen desarrollos específicos para nosotros y nuestros caprichos, sino son usadas mundialmente. Les voy a contar una historia más adelante de la visita de un experto que tuvimos, en donde eso es evidente. Los ambientes no son controlados. Aquí esto está instalado en las máquinas de las personas, en donde el equipo de TI no viene a hacer los ajustes y los usuarios no tienen permisos de administración, no cambian la configuración de las herramientas. No es ese el ambiente en el que esto ocurre, sino que es cada persona en su casa. Esas herramientas, el usuario espera sacarlo de la caja, instalarlo y que todo funcione, y además tiene la complejidad en donde en el escenario que se realizan las transacciones electrónicas tenemos toda la diversidad de sistemas operativos, plataformas y demás variables que complican un poco este tema. Aquí vemos entonces que las guías de configuración de esas herramientas van a ser algo muy importante, pero además el tema del soporte del usuario final va a ser algo con lo que vamos a tener que enfrentarnos. ¿Quién me va a ayudar a mí, como usuario no técnico y no experto en estos temas, a generar documentos que están firmados digitalmente con toda la robustez que la política propone hoy día? Entonces, un poco repasando cómo estamos hoy día. En muchas de las instituciones que ustedes representan es posible que ya firmen documentos electrónicos en formatos comunes. La pregunta sería, ¿sabemos qué pasa con esas firmas una vez que el certificado que se relaciona con la firma vence o se revoca? ¿Sabemos cómo se va a comportar esa herramienta? En el fondo, la pregunta es cuáles herramientas implementan firmas electrónicas avanzadas, o sea, en cumplimiento con la política que estamos hoy presentando. Esas herramientas, bueno, aquí hay algunas ilustradas, pero inclusive pueden ser más que estas, y los formatos que representan, vamos a ver, son diferentes, y no todas las herramientas implementan el formato avanzado, no todas vienen preparadas para cumplir con la política, por lo menos no en sus versiones actuales, que fueron las que se analizaron en forma conjunta en el Banco Central y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, les traigo una historia que es la forma en la que el banco se involucra en esto en un principio. Le llamo aquí el caso BCCR, que es que en el Banco Central, desde hace ya algún tiempo, el sistema de correspondencia interna es completamente electrónico, no imprimimos los papeles. Los oficios que transitan entre departamentos nunca van a la impresora. Antes iban solo para que los directores firmaran esos documentos, pero desde que se implementó firma digital, pues el sistema es completamente electrónico. Resulta que ocurre una revocación o un vencimiento de un certificado, y cuando un usuario toma ese documento después de que la revocación ocurrió, lo abre en la herramienta que tiene configurada, y precisamente por no contar este formato con los elementos que se están presentando hoy día, la herramienta indica que la firma es inválida. Bueno, entonces aquí enfrentamos un proceso, digamos, de discusión ¿quién tiene autoridad para definir si una firma es válida o no? ¿Y qué diferencias en las aplicaciones nos podrían llevar a nosotros los usuarios a confiar o desconfiar de un documento, cuando en el fondo pues existe un proceso de verificación que está construido en esa herramienta que podría diferir de una herramienta a otra? Y entonces, como resultado de este tema que ocurrió entre departamentos en el Banco Central de Costa Rica,
realizamos un análisis de comportamiento, en principio de la herramienta de Microsoft, que es con la que implementamos la correspondencia interna, y como medida temporal e inmediata hicimos un desarrollo de una solución interna. ¿Qué hacía ese desarrollo? Tomaba una firma básica, como las que hoy día conocemos, la ubicaba en el tiempo, lo que vamos a ver que realiza la estampa de tiempo en la propuesta, y realizaba una validación a la medida. O sea, nosotros a lo interno del banco, en un principio, construimos una solución que permitía integrar a los documentos que se firmaron las características que se proponen hoy día en el estándar, pero a la medida, realizado por nosotros mismos. Y para darle tratamiento general a este tema, realizamos una apertura de caso de soporte Premier con Microsoft para entender cuál es la solución real a esto. Entonces, algo que quiero que quede claro acá: ¿qué reto teníamos nosotros como institución? Era este tema de la posibilidad de verificar las firmas en el tiempo, la posibilidad de ubicar la firma en un momento concreto y de guardar información de revocación que me permitiera, a la medida en este caso, determinar si una firma era válida o no en un futuro. Después, con la apertura del caso, fuimos madurando esto y empezaron a saltar las siguientes dudas. Muy bien, el banco puede haber realizado un desarrollo que permite que la institución tome decisión propia sobre cuáles firmas contienen los elementos apropiados, pero ¿y el escenario país? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese usuario que está en su casa y que va a enfrentar este mismo problema? ¿Qué pasa en otras instituciones? Va a haber un desarrollo a la medida en cada institución, tal vez diferente. ¿Qué pasa con otras herramientas que no son las que nosotros utilizamos en la correspondencia y en general con otros formatos? De ahí nace, y a partir del proyecto que Alex expuso de investigación con apoyo de estudiantes del tecnológico y funcionarios del Banco Central y el INVICIP, el seguimiento a estos temas con la ejecución de unos laboratorios de prueba, en donde lo que buscamos es que diferentes herramientas sean valoradas para determinar si, a como vienen construidas, tal vez con algún tipo de configuración, logremos que generen documentos con firmas avanzadas, o sea, documentos que cumplan el formato oficial que hoy se presenta. Entonces, ¿cuáles herramientas analizamos? Igual que el proyecto de investigación, aquellas herramientas de uso común que tienen un posicionamiento importante, aquellas herramientas que son utilizadas en las instituciones que conocemos y que implementan ya firma digital, y respetemos el tema de neutralidad, en donde las herramientas que analizamos implementan formatos abiertos para el documento y para la firma. Entonces tenemos contemplado ODF, OpenXML, PDF, y que en su conjunto resuelvan el problema multiplataforma para respetar precisamente ese principio de neutralidad. Además, esos laboratorios se sustentan en la siguiente estructura: vamos a analizar las herramientas al firmar, o sea, como una herramienta de firma, y también vamos a analizar esa herramienta como el validador o visor de un documento que fue firmado digitalmente, estudiar el comportamiento que tienen. Y aquí están algunas de las que analizamos: Microsoft Office 2010, OpenOffice, LibreOffice, SolidSign, que es una herramienta de acceso libre, Adobe XPro, PDF Signer, JSigner Script y Signature. De estas pueden existir otras, y más bien estamos abiertos a considerar herramientas que con estas características puedan validarse también e incluirse en la lista de aquellas que cumplen o que parcialmente cumplen el estándar que estamos presentando hoy. Muy brevemente, ¿qué pruebas realizamos? Como les decía, un escenario de creación de firmas, un escenario de validación de firmas, más de 20 casos de prueba que incluyen certificados revocados, certificados vencidos, firmas múltiples, desconexión de internet, las configuraciones por defecto de estas aplicaciones. Bueno, y esto que está acá, que es meramente ilustrativo, son las tablas de resultados para esos casos de prueba, y esto es en un primer ejercicio. Lo que se ve aquí, o bueno, si logran observarlo, lo que se ve en rojo fueron nuestras primeras observaciones, y los resultados de ese laboratorio nos llevaron a contactar a los responsables de estas herramientas para no venir acá a presentar la opinión que nosotros tenemos sobre las herramientas. Tal vez algún detalle de configuración lo pasamos por alto, tal vez había una versión nueva que había que verificar, algún parche, etc. Y entonces les voy a indicar aquí la experiencia que tuvimos con algunos de ellos.
con Microsoft Office 2010, específicamente Word, para la creación de documentos, que esto está muy posicionado en el país, muchos de las instituciones lo utilizan. Verificamos que efectivamente implementa firma avanzada, es posible configurarlo para que implemente ASXL. Eso significa que Word sabe incluir una estampa de tiempo, sabe incluir información de revocación en el documento, y esto se logra con una configuración a nivel de registry en el sistema operativo de la máquina donde se tiene instalada la herramienta ofimática. En un principio, ¿qué hallazgos le entregamos nosotros a Microsoft? Un problema validando firmas cuando ambos, la revocación y el vencimiento, están presentes. Eso fue lo que identificamos. Otra cosa que consideramos que debería valorarse es que esta herramienta siempre realiza una validación en línea. O sea, no importa que ya tenga la información de revocación incluida en el documento, siempre trata de ir al servicio de validación, y esto, bueno, nos genera dudas. Si el documento tiene información autocontenida, ¿con qué sentido voy yo nuevamente a preguntar el estado del certificado? Y algo que también encontramos por ahí es que no muestra información de la estampa de tiempo al usuario. La estampa está ahí. Sin embargo, yo como usuario, cuando verifico la firma, no puedo observar los detalles de esa estampa. Y además que se ve afectado por el caché, que es algo que los usuarios y las instituciones deberíamos contemplar, que estos son también características parametrizables, pero dependiendo de qué tenga uno configurado de caché, pues esas respuestas de validación podrían tener cierta vigencia, en donde hasta que el caché no venza, pues no se refresca, y un certificado inválido podría tardar más que tiempo real en identificarse en un computador. Entonces, con estos hallazgos, ¿qué hicimos? Contactamos a Microsoft Costa Rica. En principio contamos con el apoyo técnico remoto de personal de producto. Estamos hablando de ingenieros de Microsoft en el mundo que nos ayudaban con esto, y esto llegó a ser un tema de gran importancia para Microsoft, al punto tal que se coordinó la visita de este ingeniero que se llama David LeBlanc, que ya había sido contactado por los muchachos que realizaron una investigación en el tecnológico. Resulta que David es el líder del tema de firma digital en Office en general. Para él trabajan los que codifican la funcionalidad de firma digital en Office, y con él discutimos esos hallazgos que tenían. Se definieron compromisos, inclusive esperamos un hotfix para el tema del comportamiento que les tenía en la lámina anterior, y otras mejoras que se consideran en nuevas versiones de Office. Entonces, ¿qué vemos? Que Microsoft Office hoy día, realizando esa configuración a nivel de registro, es una herramienta de firma que implementa lo que el estándar hoy día propone. Si uno analiza a nivel XML, porque en este caso Office se sustenta en OpenXML para el formato, si uno analiza ese contenido, se da cuenta que la herramienta efectivamente pone ahí los nodos en donde está la información de estampa de tiempo, la información de revocación. Sin embargo, pues hay algunos temas que estaban atendiéndose en relación con Office como visor, pero contamos con el apoyo del más alto nivel, en este caso para esta herramienta. Para el caso de OpenOffice o LibreOffice, atendiendo el tema de neutralidad, lo que en principio nosotros entendimos es que de paquete no implementa la firma avanzada. La versión que en su momento, cuando se realizaron estos análisis, tuvimos a la mano, firma digitalmente, pero en el formato previo a ASXL, que es XML Digital Signature, y entonces, pues como no incluye estampas de tiempo y el documento en un futuro no va a poder ubicar la firma de forma fehaciente, pues entonces la viabilidad de cumplir con el formato estándar, por lo menos en un principio, pues no la veíamos, y nos preguntamos lo mismo: ¿a quién podemos solicitarle apoyo? Primero, para verificar que esto fuera así, y si no, para realizar un esfuerzo en donde logremos que los usuarios, la comunidad usuaria de estas herramientas, pues también tenga una opción. Después de hacer algunas investigaciones, nos dimos cuenta que es la Universidad de Costa Rica, en el Centro de Informática, con el rol de líder regional en el tema de código abierto y software libre, a quienes podíamos solicitar ayuda. Se expusieron los hallazgos que les comentaba, pero no vemos que la aplicación implemente la funcionalidad requerida. Se plantearon opciones, y felizmente la Universidad de Costa Rica asumió la creación de un componente para LibreOffice que permita agregar firmas avanzadas. Esto es algo que está ahorita en análisis, se está